Desde que era súper jovencita, militaba y era activa y activista sobre todo en el campo de los derechos humanos. Entonces entré a estudiar psicología pensando en hacer psicología social y en dedicarme a trabajar temas de conflictos sociales. Y bueno, y más o menos he seguido esa línea porque entré a estudiar psicología, me enamoré de la psicología, me enamoré de la psicología social y seguí entonces haciendo como esas dos cosas paralelas, que era la formación académica en aprendizaje de la psicología social, que en ese tiempo además no existía en Chile, entonces era como hay que buscar dónde está, ¿no? Y llegué ahí a Barcelona a formarme y paralelamente trabajando en una organización de derechos humanos, de psicología y derechos humanos, MAILAS, Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, donde hacemos mucho trabajo con los efectos de las guerras y la violencia política en América Latina. Entonces mi trayectoria ha sido como esa paralela, ¿no? De mucho trabajo con víctimas de la guerra, de las guerras o de las dictaduras y de distintas maneras, no necesariamente con víctimas directas, sino también con personas que formaron parte de la resistencia o de la guerrilla, y con los efectos sociales, psicosociales y políticos de la guerra y paralelamente al desarrollo académico de ese mismo tema. Entonces esa ha sido mi línea, yo diría que con tres ejes temáticos que se cruzan, que son violencia política, del Estado y violencias políticas insurgentes, derechos humanos y memoria colectiva. Entonces esos son como los tres ejes y siempre desarrollando, como decía, una perspectiva de psicología social y una perspectiva feminista. Y ahora específicamente estamos desarrollando como programa, porque coordino un programa de investigación que se llama Psicología Social de la Memoria, y estamos coordinando como programa una investigación sobre las memorias de las prácticas de resistencia en la revuelta del 2019. Y ahora estamos formulando como nuevas líneas que tienen que ver con, a partir también de la revuelta acá en Chile, pero también eso se puede entender en otros países latinoamericanos, cómo se han ido como reposicionando los debates sobre derechos humanos, sobre qué entendemos como derechos humanos, quiénes son sujetos de derechos, son alienables o no los derechos humanos y cómo llevar eso al campo de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué significa hacer ciencias sociales desde un enfoque de derechos humanos? Sí, yo diría que en primer lugar, trabajar desde la psicología social implica la preocupación y el foco centrarse en cómo las personas y los grupos y las sociedades viven las experiencias. Digamos, no buscar como temas de objetividad, de una historiografía, como hechos ineludibles, sino que no como una académica que busca conocer la verdad, sino que busca reconocer cuáles son los sentidos y los significados que las personas, grupos, sociedades le dan a determinadas experiencias. Pensando que para poder comprender lo que pasa en nuestras sociedades tenemos que comprender cómo la gente, cómo las personas construimos sentidos y comprensiones respecto a los temas. Eso como llevado a campos temáticos, yo diría que está el campo de la memoria colectiva, de cómo construimos sentidos del pasado, y esas construcciones de sentidos del pasado están dadas por las posiciones de sujetos de las cuales recordamos, que son posiciones generalizadas, y cruzadas por la clase, también la racialización, cómo vivimos en un régimen, en una sociedad capitalista, neoliberal, ¿no? Que implementa o desarrolla múltiples violencias sobre los miembros de las sociedades y cómo se enfrentan estas violencias, cómo se viven y cómo se desarrollan prácticas de resistencia frente a ese neoliberalismo y a sus violencias. Bueno, el concepto de derechos humanos es clave porque está como a la base de poder construir una cultura de respeto de los derechos humanos, que como decía antes, se considere la igualdad frente a la ley y la igualdad de derechos considerando la diversidad y el reconocimiento de las diferencias de cada uno de los miembros y miembros de una sociedad. Y coordino junto con una colega argentina y una colega mexicana del grupo de trabajo CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se llama Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Que ahí hay 72 investigadores e investigadoras de 15 países distintos, y bueno, muchas de ellas de aquí en la universidad.